Prende. ¿Eh? 185. Todos, señores, hoy vamos a hablar de las vestimentas. Top, tenemos en esta parshá la mitzvah de Oraita que Hashem le ordena a Moshe: Ve'asita bigdei kodesh le'aron achija lechavod u'letifaret. Y harás vestiduras de bigdei kodesh, vestiduras de santidad para Aarón tu hermano, lechavod, para gloria, y tifaret, honor, gloria, esplendor. Entonces tenemos aquí varios términos de las vestimentas de Aarón a Cohen, que son begadim de Kedusha, de Kavod. Entonces aquí hay varios términos. El término de los begadim en la Torah es un tema muy amplio y se revelan y se manifiestan en muchas cosas. Ya desde el principio de la historia vemos que Hashem le hace Vayas kotnot or vayalvishem. Hashem le hizo vestimentas, vestiduras de piel a Adán y los vistió. Más adelante encontramos las vestimentas, que son la continuidad de esas vestimentas. Cuando Yitzhak quiere bendecir a su hijo Esav, entonces para que se disfrace, para que no lo reconozca, entonces Hashem, Rivka le ordena a Jacob que se ponga vestimentas, que se ponga la piel de su hermano, que parezca peludo, etc. Entonces otra vez encontramos el tema de la vestimenta. Luego encontramos la vestimenta con Yosef, cuando lo matan, cuando lo quieren matar, y le quitan el ketonet pasim, esa bata especial con líneas, con colores especiales, como dice la Torá, y la manchan de sangre y se la llevan a su padre. Pero vigilar el tema de los begadim es un tema que también llega aquí, al Bet HaMikdash. Y en el Bet HaMikdash los Kohanim y el Kohen Agadol tienen que utilizar vestimentas especiales. Y el Rambam, en el Mishneh Torah, cuando nos trae las halajot de los Bigdei Keuná, entonces además de explicar qué era cada beged, él dice de que trae lo que explican Jajamim, basado en los Psukim, de que el Kohen que no sirvió con sus vestimentas, avodato pesula, su avodá en el Bet HaMikdash no sirve. Pesula. Y no solamente eso, el Kohen no debe trabajar con vestimentas que no están hechas bediuk a su medida, demasiado largas, demasiado cortas, vestimentas que no están limpias, también están prohibidas de utilizar.
En vemos de que el tema de las vestimentas no es algo más en el servicio del Bet HaMikdash, sino que es parte esencial de la Avodah de los Kohanim. Que la Torah nos dice: el trabajo de los Kohanim tenía que hacer con vestimentas que estaban hechas lefi amidah, de acuerdo a la medida de los Kohanim. Y yo quiero tratar de que veamos algunas cosas, algunas ideas que tienen que ver con la vestimenta en diferentes ámbitos. Hay varias cosas que se llaman vestimentas. Primeramente, la vestimenta física. Los begadim, que la persona se viste. Tenemos vestimentas de Yemei Hol, de días de semana. Tenemos vestimentas de Shabbat. Tenemos vestimentas de Yom Tov. Cada uno tiene su vestimenta especial. Dentro de Yom Tov tenemos vestimentas para Shloshet HaRegalim, las tres fiestas de Pesach, Shavuot y Sukkot. Y tenemos vestimentas especiales para Rosh Hashanah y Yom Kippur. La vestimenta implica también un acto de tzniut, de recato, donde nosotros cubrimos partes corporales que deben estar cubiertas. Esa es una función que cumple también la vestimenta. Entonces, no solamente que la vestimenta nos cubre del frío o del calor, o que expresa una cierta situación en la cual nos encontramos. Cuando la persona está alegre, usa un cierto tipo de vestimenta, y cuando la persona está triste o está de luto, usa otro tipo de vestimenta. Eso expresa un poco la situación en la cual se encuentra la persona. Vamos a ver que las mitzvot de la Torah también son un tipo de vestimenta. Como lo dice el Baal HaTanya de Chabad, en su libro Las Muras de Aken de Chabad, él dice que el hombre tiene dos nefashot, tiene un nefesh elokit, un alma divina, y tiene un alma animal. Y él dice de que cada nefesh elokit tiene tres levushim, tres tipos de vestimentas. ¿Sí? Esas vestimentas son los medios de, ¿sí?, que creó Hashem para que la Neshama pueda actuar. ¿Okay? ¿Cuáles son esas tres vestimentas? El pensamiento, la palabra y la acción de las 613 mitzvot de la Torah. Tomeret, básicamente, cuando la persona hace una mitzvah, está utilizando el levush, está utilizando la vestimenta de la acción de la Neshama, y cuando habla una palabra de mitzvah, está utilizando la vestimenta de la palabra de la Torah, y cuando piensa en alguna mitzvah o hace una mitzvah con el pensamiento, está utilizando el levush, la vestimenta de la Neshama, que se denomina machshava. Entonces, de acuerdo a esto, toda la Torah que nosotros cumplimos, todas las mitzvot que nosotros cumplimos, 613 mitzvot, son levushim, son como vestimentas de nuestra Neshama. Ya, además de eso, tenemos otro tipo de vestimenta que vamos a ver, que son los días. Los días también son vestimentas temporales que tiene la persona para actuar en ellos y manifestarse.
Entonces vamos a empezar con lo que todos los días nosotros decimos en la brajá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, malbish arumim. Todos los días el Yehudí, en la mañana, hace una brajá que viste a los desnudos. ¿Qué significa esa brajá? ¿Por qué decimos esa brajá? No, entonces de Pashtut la brajá es ¿por qué? Porque físicamente Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu nos da vestimentas y nos permite cubrirnos del frío y de la desnudez. El Rab en todas las brajot matutinas va en dos senderos paralelos respecto a lo que estamos diciendo, y que esos dos senderos significan que cada brajá tiene una idea espiritual y una idea material. Cada una de las brajot, de las Birkot HaShachar, básicamente tiene una idea, un interior material y espiritual. Cuando hablamos de la brajá de que Hashem viste a los desnudos, entonces la desnudez básicamente es algo que provoca en nosotros algo que podríamos denominarlo como negativo o despectivo, a pesar de que en un animal la desnudez es algo totalmente natural. En el hombre el estar desnudo es algo que contradice a su kabot, a su honor, y eso posiblemente está señalizado en lo que dice aquí la Torah respecto a los begadim de los Kohanim. Los begadim de los Kohanim son bigdei kodesh, pero también están hechos para kavot y tifaret. La vestimenta da kavot. Da kavot en el sentido de que es vestimenta en sí misma, sin entrar ahora en qué tipo de vestimenta es, o cómo es esa vestimenta, o con qué intención fue hecha esa vestimenta. La vestimenta da kavot. Y una de las cosas que tiene que cuidar mucho el hombre es su honor personal. ¿Qué? Entonces, por eso, la persona, en primer punto, tiene que saber cómo, básicamente, luchar en contra de esa situación que contradice su honor, su gloria. Y esa es la desnudez. La persona que va con el musar, con el moral, con la moral, entonces fijó en el hombre esa tzniut, ese recato, ¿sí? De no salir a la calle como un animal, sino salir y de cubrirse con su vestimenta. Entonces, ese es el primer punto que tenemos cuando hablamos de la brajá de Malbish Arumim, que básicamente nosotros le agradecemos a Akadosh Baruj Hu que creó en nosotros el sentido, ¿sí?, puro de sentir que necesitamos cubrir nuestro cuerpo. Entonces, ese hush, ese sentido sutil que tiene la persona, esa delicadeza de que la persona siente que necesita cubrir su cuerpo, entonces eso es algo por lo que ya tenemos que agradecer. Antes de entrar en el tema de la función que cumple la vestimenta a nivel de recubrimiento por frío o por otra cosa. Entonces, cuando yo digo las palabras Malbish Arumim, le estoy diciendo a Hashem, Todá Rabá Kadosh Baruj Hu, que creaste en mí el sentido de la tzniut, del recato, de cubrir mi cuerpo, que eso me diferencia de los animales. Esa sería la parte espiritual de la brajá de Malbish Arumim. Y por supuesto, después viene el lebush físico, que le agradecemos a Hashem, que Baruch Hashem podemos vestirnos
Y de acuerdo a la ocasión, podemos vestirnos en una situación, en otra situación, ¿sí? En días de semana, y en Shabbatot, y en Hagim, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los dos conceptos que tenemos de la vestimenta. עכשיו, en el libro Reshit Chochmah, escrito por el Rab Eliyahu Vadish, que fue alumno del Rabbi Moshe Cordovero. Él trae una fuente cabalística, el Zohar, que dice así. Dice caja. Ven y observa. Cuando se acercan los días frente al rey, frente a Melech HaKadosh, al rey santificado, aquí habla en forma general, ¿sí? De HaKadosh Baruj Hu, como Melech HaKadosh. Si esa persona sale del mundo y es tzadik, él sube y entra con sus días, y Mayamim Hahem. ¿Y qué son esos días? Hem lebushei yekar, son vestimentas valiosas. Shenishmato mitlaveshet bahem. Los días son como vestimentas que se va colocando la persona cada día de su vida. Ve'ayamim haem, y esos días, hem elu she'asa bahem tov, y esos días son los días en los cuales la persona hizo el bien. Ve'lo chata bahem, y no pecó en esos días. Entonces, ¿qué significa que una persona un día, Hazbe Jalila, o no hizo mitzvah o pecó? ¿Qué pasó en ese día? No se vistió. ¿Ah? Quedó desnudo, no se vistió. Bediuk. Hoy la de llegará y amable mala. Pobre de aquel que quitó o disminuyó de sus días arriba. Y kasherotzele al bisho tobe amav, porque cuando lo quieren vestir en sus días, ayamim aem shepagam otam babunotav, aquellos días que él dañó con sus pecados, haserim min alebushau, que es lo que le falta de su indumentaria. Cada día de falla, de error de la persona, o de no saber utilizar esos días como corresponde, es que lo que a la persona le faltan sus lebushim, sus vestimentas, sus indumentarias. Entonces, imagínense cómo se ve a una persona que en lugar de tener toda su vestimenta completa, le falta una vestimenta que tendría que tener colocada y puesta. Hoy en día es la moda, ¿no? Traer los pantalones rojos. Caniré que el Zohar opina diferente. Entonces, cuando él se viste con una vestimenta incompleta. Kol sheken, más que más, imrabiben, si son muchos días que la persona falló o no utilizó correctamente, velo itlabash bemana hasera, y no va a tener la persona con qué vestirse en aquel mundo. Bekitzur, nosotros somos sastres. Cada yudí es un sastre. La pregunta es si quiere ser sastre o desastre. ¿Qué es sastre? Hace la ropa. ¿Qué es ropa? Sí. Sí, costura alfaiate. Entonces el yudí, sí, se pregunta, bueno, ¿cuál es la profesión de los yudim? Sastres. Van
construyendo, van haciendo, van manufacturando cada día una vestimenta diferente que se va colocando y que se va resguardando en las dimensiones espirituales. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a vestir la persona en el futuro? Cuanto más aprovechamos nuestros días y los completamos y hacemos con ellos lo que debemos hacer, estamos aumentando nuestro vestuario para tenerlo completo. Pero días que son perdidos o mal utilizados, es que el Yehudi perdió parte de su vestuario que le corresponde. Y por eso, pobre de él y pobre de su alma, y por eso lo juzgan a él por eso. Y acá dice que lo juzgan a él alahat shtaim, que por un día perdido en realidad lo juzgan por dos. Vamos a ver por qué. Cuando sale de este mundo, la persona regresa a su cuerpo, que también es una vestimenta, y ahora él eleva su alma, y ahora esa alma tiene que también tener su vestimenta espiritual. Pero si el hombre desaprovechó los días de su vida, se va a encontrar con un vestuario o que está vacío, o que está semi vacío, o que está incompleto. ¿Por qué? Porque no encuentra los días para poder vestirse con ellos. Entonces no tiene la vestimenta con la cual puede cubrirse. Ese es el que desaprovechó los días de su vida. Ashreyem atzadikim, bienaventurados los tzadikim, sheyemeyem kulam mustarim em etzel hamelech hakadosh, que todos sus días están ocultos, guardados con el rey. Venesam mem levushei akar, y la persona logró hacer de sus días vestimentas valiosas, leitlavesh baem ba'olam haba, para vestirse con ellas en el mundo venidero. O sea, acá, interesantemente dice el Reshit Chochmah, de que cuando una persona falla en su vestimenta un día, está fallando de manera doble, y por eso la represalia es doble. Lama, ¿por qué es doble? ¿Por qué te pagan por un día dos? Porque la vestimenta tiene una doble función. Primeramente, la vestimenta tiene su posición específica de vestimenta de aquel día. Entonces, la persona que falló un día, le falta esa vestimenta. Pero después, el vestuario es un vestuario general de toda la vestimenta que tiene que tener el Yehudi. Y cuando a una persona le falta una vestimenta, eso influye en todo lo que él tiene puesto. ¿Mejor? Porque una persona que le falta, ¿sí?, está vestido completamente, yo qué sé, pero le falta un zapato, ¿ves? Él está todo completo, yafé meot, le falta el zapato, ¿sí? O está con su camisa, pero le falta una manga, ¿ves? Él tiene todo puesto, yafé. Entonces, bueno, el único problema es que le falta una manga. No. Verse como persona sin una manga, eso no afecta solamente a la manga, eso afecta a todo. Entonces la función de la vestimenta es doble, es particular y es general. Y por eso el jizarón, la falla de ese día que falta, no solamente es de ese día particular, sino que eso influye en forma general a todo, ¿sí?, el global de los días de la vida de la persona. Entonces de aquí vemos qué importancia tiene el aprovechamiento de cada uno de los días. Y sobre eso dijeron Jajamim respecto al pasuk de Abraham Avinu, de Abraham Zaken ba bayamim. Y Abraham, que fue anciano, vino con sus días. Más de ba bayamim. No, ¿verdad que vino con sus días? ¿Qué? Una persona que murió con todos los días de su vida.
No. Hay personas que mueren cuando muchos de sus días no lo acompañan, porque los desaprovechó y se quedó sin esa vestimenta. Abraham murió con sus días completos. Bediu. Perush. O sea, Abraham Avinu logró mantener su vestuario intacto, completo, perfecto, sin que le haya faltado una sola vestimenta, o sea, ninguno de sus días de su vida. Porque cada uno de ellos fueron metukanim, fueron hechos y corregidos y utilizados como corresponde. ¿Qué? Me genera una duda. ¿Por qué tenemos que aprender de las vestimentas, Rab, con lo que sucedió a Adán? O sea, ¿por qué no se le enseña o sea, por qué tuvo que haber sido de un error y no directamente, bueno, fue así como fue? Yo no puedo cambiar nada, ni nada. Más o menos, Kadosh Baruj Hu creó a Adán con cuerpo y alma. Mejor, Afar mina Adama, y dentro de eso introdujo la Neshama. ¿Qué es ese cuerpo? Es la vestimenta del alma. Adán Arishon cuando pecó en contra también de esa vestimenta, y por eso Hashem tuvo que cambiar un poco la planificación de, bueno, ahora tenemos que darle vestimenta, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, por eso básicamente toda nuestra existencia está en el trabajo de las vestimentas. ¿Sí? Nosotros no tenemos que trabajar para la Neshama, porque la Neshama es perfecta, es intacta, es completa. ¿Para quién tenemos que trabajar? ¿Para qué viene aquí la Neshama a introducirse dentro del cuerpo? Para volver a la vestimenta, una vestimenta que es valiosa, o sea, que supo cumplir con su función, su utilización que corresponde. Y eso es lo que la persona hace cuando, básicamente, utiliza las vestimentas que son las acciones, palabras y pensamientos de mitzvot, y que Kamubán de que cada uno de ellos los utiliza todos los días. Entonces él básicamente transforma a esas vestimentas en su utilización específica, dependiendo si es una acción, una palabra o un pensamiento, y eso lo hace en todos los días de su vida para que su vestuario espiritual básicamente esté completo. Bravo, una pregunta. Si somos juzgados por un día malo como dos, porque afecta el particular y el general, Sí. ¿por qué por la misma lógica no seríamos también por un día bueno? Porque también afectaría el general también, Yafé. ¿no? Hay teshuva, hay mitzvot, mejor. Yafé. Pero esa es básicamente la función. La función es, bemet, letaken cada día y transformarlo en una vestimenta valiosa que sea la tuya en el momento del Olam Haba, del mundo venidero. Yafé. Y el motivo de todo esto es, como explicamos, dice el Reshit Chochmah, que después de que aclaramos que los días son vestimentas de la Neshama, y cada día básicamente es un pequeño componente de ese vestuario general que es toda la vida, donde cada día de la vida estamos creando nuestro vestuario general. Entonces, por eso, una persona que daña o que mal utiliza su día, es que lo que está dañando, básicamente, como dijimos, no solamente la particularidad de esa vestimenta, sino de el vestuario en general, porque ahora una persona, ¿sí?, cuando le falta una vestimenta, se ve no mal solamente a nivel de esa parte específica, sino de la parte global de su existencia. Y por eso el hombre tiene que tener mucho cuidado de no dañar ni uno de los días de su vida. Y si la persona dañó, entonces tiene que hacer teshuvah, tiene que agarrar esa vestimenta y volver, ¿sí?, a surcirla, la tiene que volver a arreglar, ¿no?
Shashuv yomo kinyan shuv yom echad lifnei mitatcha, como dijeron Jajamim, que hay que hacer teshuvah un día antes del fallecimiento. Y como no sabemos cuándo fallecemos, entonces tenemos que hacer teshuvah todos los días. Eso me lleva a algo, una pregunta muy importante, Rab, que sucede en torno a mí. Si yo conozco a alguien que tiene malos pensamientos de mi alrededor, pero muy malos pensamientos, que no valora su vida prácticamente, ¿puedo actuar en esta persona en tratar de ayudarla de alguna manera o no? ¿En qué sentido? ¿Verdad? Toda la mañana se viste mal pensando en un pensamiento, pues, suicida. Hablamos a Sí. ¿Puedo actuar yo con ¿Verdad? esta persona de alguna manera o no, Rab? ¿Verdad? Hay que tratar de alumbrarle la vida, los días. Le intenté explicar, ya que tocó el tema del arrepentimiento, le dije, el suicidio es la única cosa que no tiene teshuvah, No. porque mueres y chao, no tiene forma. Pero ¿qué consejo le puedo dar a esa persona? A una Porque a persona veces sí hay se que ciegan. ayudarle con un psicólogo, con un, no sé, con alguien que le ayude a cambiar un poco su pensamiento. Pero, mejor, no hay problema. Y explicó, dice aquí el Rab, ראשית חוכמה, ופירש מורי עליו השלום, שהכוונה שהאירו ימיו מסוד התשובה העליונה. Los días tienen que alumbrar del secreto de la teshuvah. ¿Okay? Y así como los haceres de teshuvah tienen el poder de corregir, básicamente, todo el año. ¿Por qué? Porque que la persona vuelve a recuperar todos los días de su año, todo su vestuario, que de alguna manera lo fue perdiendo y lo fue desaprovechando. Así también, cada día cuando regresan los días y se alumbran con la teshuvah, y de esa forma todos los días se vuelven metukanim, se vuelven y se corrigen. Entonces, de acuerdo a esto, vemos de que el levush es algo físico, el levush es algo, ¿sí?, que es corporal, que es básicamente lo que cubre nuestra neshama. El levush es el marco del tiempo en el cual vivimos. El levush es algo con lo que el Cohen se acerca al Beit HaMikdash para servir a Kadosh Baruj Hu. Y por eso en todas esas manifestaciones vemos de que el hombre tiene que lograr tener su vestuario impecable. Impecable. Impecable físicamente, impecable espiritualmente, impecable en el tiempo, saber aprovecharlo, saber darle su contenido. Y por eso los Kohanim tenían que tener ropa honorable, que les dé kavod, que les dé honor, que les dé grandeza. Y como van de que cada vestimenta en sí misma representa cosas muy elevadas y muy grandes. Pero si ya estamos en el tema de la vestimenta, vamos a leer, como siempre, no es posible sin el apoyo del Rav Kook, Zecher Tzadik Libraja. La Gemara de Masejet Shabbat nos dice así: la vestimenta, al fin y al cabo, aparentemente es lo más alejado de la Neshama. Lama. Porque lo más elevado, lo más profundo de nuestra existencia es la Neshama de la Neshama, y luego viene la Neshama, y luego viene el Ruach, y luego viene el Nefesh, y luego viene el cuerpo, y luego viene la vestimenta. Y la vestimenta es que ¿cómo se dice? El último eslabón de la cadena. El primero. ¿Ah? Depende de qué lado lo vemos. Pero yo hablo del fondo. ¿Sí? Entonces, del fondo, de adentro hacia afuera, la vestimenta es el último eslabón. Y la vestimenta que cubre a la vestimenta de la vestimenta es el último eslabón. Y muchas veces, como tú muy bien dijiste, John, la gente no le da importancia a ese eslabón. Y Najón, muchas veces las personas que demuestran desgano de la vida, ¿en dónde se ve eso mucho? En cómo se visten. Que lo que no les importa, que no, cómo se ve, no se ve, encaja, no me llame. Najón. Y viene la Torah y te enseña, rega, en Shabbat Kodesh, por favor, te vistes yafé. En Yom Tov te vistes más yafé todavía.
En Hol, beseder. Honorable, respetable. ¿No? Y dicen Jajamim que la vestimenta de un Talmid Jajam tiene que ser también una vestimenta que no tenga manchas, que no tenga, o sea, que sea respetable. ¿Qué? Dice Rabbi Hanania en el tratado de Shabbat, Daf Yudbet, Hayab Adam le mashbesh bebigdo erev Shabbat im chashecha. Antes de que se hace de noche, la persona tiene que palpar, tiene que revisar su vestimenta. ¿Sí? Lama. ¿Por qué la persona tiene que revisar su vestimenta en erev Shabbat? Ya fe. Que no se le olvide algo algo mukse, o que no nos olvide algo en el bolsillo y salga a la calle donde no hay eruv y de repente resultó que está cargando algo prohibido. Amar Rabbi Yosef, Ilcheta Rabati le Shabbat. Esta alajá es una gran alajá en Ilchot Shabbat. Hay muchas alajot importantes en Shabbat. ¿Qué? No hay melajot en Shabbat, hay cocinar en Shabbat, hay borer en Shabbat, hay, yo qué sé, hay miles de alajot en Shabbat. ¿Por qué viene Rabbi Yosef y dice, esta es una gran alajá en el Hot Shabbat? ¿Qué? Que antes de que empiece Shabbat te revises. Si tiene manchas, si no tiene manchas. Si tiene... No, que tienes que revisar que no tengas algo y que cargues en la vía pública. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Pero por qué específicamente eso? ¿Por qué? Pues que eso es algo muy común, como una persona durante la semana tiene cosas en el bolsillo y ahora llega Shabbat y está apurado y se bañó y esto y preparó y bueno, y se le fue y se olvidó algo en el bolsillo. No, Kadima. Dice el Raf. ¿Para qué Hashem nos dio Shabbat? Para revisar la ropa. Shabbat va y no faz. Mamash kaja. Mamás caja. Mamash kaja. Echad mi esodek kedushat ha-Shabbat. Uno de los fundamentos de la kedusha del Shabbat es leashvot et hachaim hachitzonim el erech hachaim hapnimim. Dice el Rav, una de las principales funciones del Shabbat es leashvot, o sea, igualar, conjugar la vida de la superficie con la vida interior. Generalmente el hombre vive en una dualidad, o en la espiritualidad o en la materialidad. Quitar el cielo y la tierra, eso es Shabbat. Mejor, ¿qué se dice en Shabbat? Shabbat Shalom. ¿Por qué? ¿Quién hace Shalom? ¿Quién hace Shalom en Shabbat? El cuerpo con el alma. Cuerpo con el alma. En general, o el cuerpo está en sus cosas, o el alma está en sus cosas. ¿Sí? Y cuando el alma está en sus cosas, le dice al cuerpo, no me molestes. Y cuando el cuerpo está en sus cosas, le dice al alma, no me molestes. Déjame comer. ¿Eh? Déjame comer. En Shabbat, viene a Kadosh Baruj Hu y dice, veo, ustedes son un cuerpo, ustedes son una sola existencia. No puede ser que que toda la vida están viviendo separados cuando están juntos. Entonces tenemos que hacer algo para que la superficie y el interior se junten, se unifiquen, vivan en Shalom, Shabbat Shalom. Para eso HaKadosh Baruj Hu creó el Shabbat. Para que una persona se siente en la mesa y coma y está haciendo mitzvah. Está manejando en el mismo instante el alma y el cuerpo, saboreando algo, ¿sí? Que Baruch Hashem tiene buen sabor, ¿sí? Pero en Shabbat, ¿sí? Con su Kedushá, con el Kiddush, con los cánticos del Shabbat, con los Divrei Torah, etcétera, etcétera. שכפי רב המרחק שביניהם, יגרע מצב האדם ויהיה יותר רחוק מצביונו, ששם לאדון כל החפץ בהצלחתו.
En general, el mundo físico y el mundo espiritual están alejados, están desconectados. Y Akadosh Baruj Hu quiere que eso no suceda. Quiere que haya unidad. A Kedushá, la santidad, el descanso, la satisfacción. Hema asegulot amiuchadot lechaya adam apnimiyim keshem alteratam ashlamatam. Estas son los puntos especiales para la vida de la persona cuando se logran manejarlos con pureza y con perfección. La persona tiene que tener santidad en su vida, tiene que tener tranquilidad en su vida, tiene que tener regocijo en su vida, tiene que tener satisfacción, pero todo tiene que estar en el marco de la perfección, de la pureza. Pero toda esa kedushá, toda esa santidad, toda esa elevación, muchas veces está alejada de todo lo que tiene que ver con el mundo de la superficie. La persona trabaja, la persona tiene dificultades, la persona tiene que esforzarse en muchas cosas, y tiene que hacer muchas cosas, y tiene muchos problemas. ¿Qué? Y por eso viene la desconexión entre la neshama y el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el Shabbat? El Shabbat básicamente viene a regresar el vínculo que tiene que existir entre estas dos partes. Al ken ha-Shabbat bikdushata y machziret koach hachaim apnimim. El Shabbat regresa mucho de lo interior que se pierde durante la semana. La persona durante la semana se desconecta de lo espiritual, trabaja, hace muchas cosas, y la parte espiritual está débil, se debilita. ¿Qué? Entonces, la primera función básica del Shabbat es regresarle a la persona el poder espiritual. Pero dice el Rav, hay algo mucho más importante que eso. Veod yot itra yase. Y sol darko la chaim hachitzonим la shvotam el chaim apnimim. Hay una segunda meta en el Shabbat, que no es solamente permitirle al mundo espiritual volver a respirar, sino lejaber, unificar, y básicamente permitirle al mundo material elevarse. No solamente reforzar lo espiritual. Reforzar lo espiritual es muy importante. Pero ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu materia? ¿La vas a dejar abandonada, tirada? ¿Cuándo se va a corregir tu parte material? Haz el alma con la kabot. La recuperas en Shabbat. ¿Y qué va a pasar con tu cuerpo? ¿Lo vas a dejar abandonado? Dice acá el Jum, mapito. Es parte de tu vida. Entonces, conjuntamente con el reforzamiento del alma, en Shabbat viene la conexión del mundo material con el espiritual, y básicamente logramos reforzar no solamente al alma en Shabbat, sino ulay, principalmente al cuerpo, que generalmente está en una posición débil por ser materia. Por eso en Shabbat tenemos muchas halajot que implican hacer muchas cosas o dejar de hacer muchas cosas que tienen que ver con el mundo corporal. De Mashal, hay muchas halajot en Shabbat que tienen que ver con maritime, de no hacer cosas que parecen Hilul Shabbat. ¿Por qué? No se puede colgar una ropa
que se lavó en Erev Shabbat, porque pueden pensar que la lavaste en Shabbat, pero no la lavé en Shabbat. Najón. Pero el que no sabe puede pensar que sí la lavaste en Shabbat. Juzga para bien. ¿Eh? Juzga para bien también. Hay quienes no juzgan para bien. Ya fe. El profeta Ishayahu dijo, Bejibadato, debes respetar el Shabbat. ¿De qué forma? Una de las formas, que tu vestimenta de Shabbat no sea como la vestimenta de día de semana. Lama. ¿Para qué? Beseder, haz kiddush, haz tefilot especiales, pero la ropa, también en la ropa te metes conmigo en Shabbat. ¿Quién? Porque el mundo de la superficie en Shabbat tiene que cambiar, tiene que ser diferente. Tú tienes que agarrar tu materia y pulirla, y mejorarla, y reforzarla. Y por eso te tienes que lavar el cuerpo, lavar tu vestimenta del alma, te tienes que bañar, y te tienes que preparar, y te tienes que cortar las uñas, y te tienes que cortar el pelo si es posible, y tienes que vestirte bien. Y poner una linda mesa, y un lindo mantel, y los mejores platos, y la linda servilleta, y la linda copa. ¿Qué? ¿Por qué? Porque tú no solamente tienes que reforzar tu alma que se debilitó en el día de semana, tú tienes que letaken tu olam hitzoni, tu mundo superficial, tu mundo corporal. Él también necesita tratamiento. Tú tienes que ser un buen sastre, tienes que saber cómo manejar tus vestimentas, tu cuerpo. Y el Shabbat se entregó para eso. Para que ahora el cuerpo también tenga de esa santidad. Y por eso, dice el Rab, algo que de acuerdo a la idea espiritual, aparentemente no es Hilul Shabbat. Pero, en el momento que eso viene de manera constante, puede influenciar en el mundo de la superficie y que Ulay merme un poco en la fuerza del Shabbat. ¿Por qué? Porque Shabbat necesita un cuidado especial. Si una persona se olvidó algo en su bolsillo en Erev Shabbat, no se dio cuenta. No se dio cuenta. No está pensando en Shabbat. No se dio cuenta. Ya, oficialmente, él profanó Shabbat si se olvidó. Se ocupó, claro, le pasó. Según la halajá oficialmente, esa persona no profanó Shabbat. Permite no profanó Shabbat. No tuvo la intención. ¿Qué? ¿Najón? ¿Por qué? Porque pasó así, ni siquiera pensó en eso, ni lo tomó en cuenta. ¿Qué? Pero a pesar de eso, dicen Jajamim, ¿qué? Cuando una persona te ve por fuera y te dice, y te ve ahí el bulto ese que tienes en el bolsillo, él no sabe si tú pensaste, no pensaste, te olvidaste, no te olvidaste, te lo llevaste a propósito, sin querer. Entonces, en la superficie eso se ve como Hilul Shabbat. Afirmo que tú no tuviste la intención de profanar el Shabbat. Eso es lo que se ve en la superficie. Y de esa forma, cuando se parece o se ve que se está profanando el Shabbat, de alguna forma ya profanaste el Shabbat. Y por eso, ¿qué tiene que hacer la persona? Revisar su vestimenta, ¿sí? Para que el Shabbat no solamente sea algo que se cumple a nivel espiritual y a nivel del interior, sino que se cumple también a nivel de las vestimentas, de la superficie. La Kedushá del Shabbat llega de lo más profundo del alma, pero ¿a dónde tiene que llegar? A lo más superficial, a la superficie más superficie, ahí tiene que llegar la influencia del Shabbat, a tu vestimenta. Y ese es el Klal Gadol que dice Rabbi Yosef, que la Kedushá del Shabbat es tan poderosa que llega del eslabón más alto de la Kedushá y llega hasta el más bajo de la mínima vestimenta que tiene el hombre en su cuerpo.
¿Por qué? Porque esa es la función del Shabbat. Transformar toda la vida del Yehudí, desde lo más profundo hasta lo más externo, en Kadosh. En Kadosh. Entonces, para terminar, la Torah nos enseñó que muchas veces queremos ser muy espirituales. Ser espirituales es muy bueno. Pero no tenemos que olvidarnos de que Hashem nos creó no solamente con alma, sino que también nos creó con cuerpo. Y el cuerpo también tiene que ser parte de ese diseño de servir a Hashem. Y por eso todo lo que tiene que ver con el mundo material, sea el trabajo, sea la vestimenta, sea el sustento, sea la defensa, sea todo lo que tenemos que hacer en la vida, siempre tenemos que tener en cuenta de que la persona en Shabbat también tiene que revisar sus vestimentas y no olvidarse de ellas, que también son parte de la Kedushá de Am Israel.